Gracias, Aurelio. Y es momento de recibir en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a Jorge Aguilar Jr., quien nos platicará del derecho de autor. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Buenos días, sí, a ti y a todo el teleauditorio. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte porque vamos a hablar acerca de los derechos de autor, sobre todo que muchas personas tienen estas ideas, quieren llevar a cabo pues un proceso de inmortalizar su trabajo y sobre todo que sea legal, y para eso está el derecho de autor. Sí, hoy es el día del libro y del derecho de autor. Y pues es algo que muchas veces pues dejamos pasar cuando tenemos alguna idea intelectual, escribimos alguna obra, no la registramos, o alguna idea, alguna música, alguna canción, hacemos alguna escultura y no la registramos y se nos viene un problema posterior. Al registrar tu idea prácticamente intelectual, tú estás asegurando que esa obra que tú hiciste o que tú pensaste, tu ingenio logró llevar a cabo, tenga un respaldo jurídico y de que no alguna otra persona física pueda obtener algún beneficio de eso que has realizado, ¿no? Por ejemplo, escribes alguna canción, ya tenga letra o nada más la música, y no la registras, pues luego de repente vienen problemas como hemos visto, Claro. no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que resulta que la letra se parece a la letra en inglés y viene el problema jurídico de que si es o no es que se robaron los derechos de autor o que es muy similar. Igual pasa en las esculturas, igual pasa en las novelas. De hecho, estábamos platicando hace unos momentos de cuáles pueden ser los problemas de estas y cómo se pueden registrar. El registro se lleva ante el Instituto Nacional del Autor y dura alrededor de 30 días una vez que ya se mete para que se registre. A los 30 días te deben de devolver si procedió o si no procedió la inscripción, porque a veces puede ser, igual como platicamos hace ratito, puede ser que hayan similitudes en los nombres o en alguna de las cosas que se quieren registrar y pues puede venir en un problemita jurídico que se terminan arreglando, no tarda mucho, pero ¿para qué tener un problema si lo puedes registrar a tiempo? Y también es parte de nuestra responsabilidad como profesionales el tener todo este proceso, como dices tú, para poder tener todo en orden. Es como los testamentos, entonces hay que tener todo 100% en orden. Sí, hay que tenerlo todo en orden siempre y también te platicaba del copyright o las reservas de derecho, Claro. que eso ya es cuando puede una persona explotar el derecho de autor. O sea, por ejemplo, lo vemos mucho acá en las televisoras, en la radio, donde estás y ahorita ya estás acá en la televisión, pues podemos ver siempre al final que dice copyright. En México la palabra copyright pues no está legislada de esa forma porque es del derecho anglosajón, del derecho inglés. Y en México se adoptó porque fue a través de la UNESCO que se volvió internacional y para que las televisoras, las radiodifusoras o los periódicos o las marcas no tuvieran problemas a nivel internacional, pues se les pone el copyright abajo, ¿no? El derecho de reserva, que es lo que te deja que puedas explotar cualquier producto, cualquier obra literaria. Eso dura 5 años. Cada 5 años hay que estarlo renovando. Y, por ejemplo, el del derecho de autor, pues dura a partir de que ya lo registró, porque si no lo registra, pues no puede haber Claro. una duración. Lo registras y a partir de ese momento, durante toda la vida del autor de lo que se vaya a registrar, y 100 años después de su muerte, sigue vigente el registro de autor. Platicamos hace rato el problema que hay con Cantinflas, ¿no? Que vemos que su familia se anda peleando, pues por lo mismo, porque pues todavía le quedan 100 años de explotación a la familia del personaje de Cantinflas. Podemos ver igual ahorita cuestiones sonadas de Marvel o que está con Disney. El dueño cedió sus derechos, los vendió realmente, pero los ceden. Y podemos ver como los problemas que hay a veces de que quieres registrar y pues se parece mucho o lo registras y te lo aceptan, pero a la hora, como nos pasó hace poco acá en Yucatán en una donde escribo,
se parece mucho y viene un problema, discusión, y mientras tanto, pues eso te para el trabajo que tengas, ya sea artístico, de pintura, arquitectónico, de danza, de periodismo, de televisión, algún programa que se parezca mucho a uno del otro lado del planeta, a lo mejor. Entonces, cuando hay, por ejemplo, esas situaciones acá en televisión, pues sí se compran los derechos. Siempre escuchamos las obras de teatro que me preguntabas igual, duran 5 años y hay que estar renovando. Igual, cuando tú eres el autor, hay que irlo renovando pues cada determinado tiempo, porque no, pues también puede llegar un vivo allá y te quedas sin tu invención, ¿no? Claro, ahora, ¿cuál es como el problema más común con el que se enfrenta la gente cuando quiere registrar su obra bajo los derechos de autor? Pues prácticamente no hay ningún problema que sea específico, ¿no? El problema es cuando se parece a algo, cuando hay similitud en lo que se va a registrar. Como te comentaba, cuando hay una canción, se parece, bueno, pasa mucho con la música sin letra. Claro. Cuando la música se parece mucho a otra. Por ejemplo, un ejemplo así medio sacado de la manga, la canción de Star Wars, ahorita que estamos hablando de esto, y que de repente llegue un mexicano y quiera registrar una música muy similar, no se puede. ¿Por qué? Ya está registrada la música de la película esta en prácticamente todo el mundo. Pasa mucho con el iPhone, pasó, en México pasó, tuvimos ese asunto de que pues el iPhone, pues todos pensábamos que a nivel mundial es el iPhone, ¿no? Y resulta que cuando iPhone entra a México, alguien ya había registrado un nombre iPhone, pero con F. Entonces en español pues suena igual. Entonces esa persona le exigía a la compañía de Microsoft una cantidad por el nombre de iPhone. Y se puede hacer, eso sí es muy válido, de que llegues y registres algún nombre, por ejemplo, Windows, por ejemplo, y lo registras con la U en vez con la W. Entonces cuando quieran meter Windows, pues digo, oye, mis regalías, ¿cuáles son? Esa es una forma de viveza, ¿no? Sí. Bueno, cada quien puede hacer lo que se le plazca, ¿no? Muy bien, Jorge, la verdad es que nos encanta siempre, como cada 15 días aquí, y te puedo asegurar que la siguiente semana vendrás con más temas. Te agradezco, Jorge. Muchas gracias, sí, a ti. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial y continuamos con más. Esto es Ipse Noticias. Más temprano, no le vaya a cambiar.